Buenas, les queremos contar una cosa. Resulta que nosotros vamos a hacer una serie de leyendas y mitologías del mundo. Es una de las series más especiales y poderosas y evocadoras y tremendas que nosotros hacemos porque estamos hablando de una palabra muy poderosa, que es la palabra del mito. Para esa serie nosotros vamos a necesitar un apoyo financiero. Ese apoyo puede ser pauta, puede ser en patrocinio. Y para eso estamos invitando a las empresas o a los colegios o a las universidades que nos quieran apoyar para esta serie, para que los dioses aparezcan con sus palabras y sus poderes y sus creaciones en nuestras historias del podcast. Para eso se pueden comunicar al correo dianauribe@dianauribe.fm. Hoy continuamos con el segundo episodio de la historia de Inglaterra de nuestra serie de las Islas Británicas. Y nos vamos para lo grande, nos vamos para lo tremendo, nos vamos para la era isabelina. Entonces con Isabel empieza el imperio como tal. O sea, ella deja montado este imperio en lo cultural, en lo económico, en la navegación, en la política. Ella deja montado un proyecto enorme, enorme. Y por eso se habla de ella, Elizabeth, así pues grandísimo y tremendo, porque ella, la que les contaba, ella creó una imagen de una reina virgen para que ella fuera quien tuviera total control del proyecto de Inglaterra. Ella, como les dije cuando estábamos hablando de Escocia, ella manda decapitar a su prima María y eso le amarga el mundo, la vida. Ella no se perdona eso, pero también sabe que era un requisito indispensable para llegar a la corona a la que ella llegó con mucha dificultad, porque ella no la tenía fácil de ninguna manera. Entonces, ella sabía que era un deber de Estado para ella, pero que también era un karma terrible, una mancha en su alma, y por eso es que va a nombrar a Jacobo, su hijo, y de ahí para adelante viene este tejemaneje de pa' aquí y de pa' allá, hasta un punto en que viene Oliver Cromwell, y Oliver Cromwell va a decapitar a Carlos I, va a suprimir la monarquía, va a crear un protectorado, se va a conocer con el nombre de Lord Protector, y va a institucionalizar en la historia de Inglaterra el Parlamento. Ya teníamos un antecedente con la Carta Magna, pero esto ahora es una institución. Y esto es muy importante porque en el futuro el Estado de Derecho va a tener como uno de sus más importantes pilares el Parlamento. Esto nos va a llevar más adelante a lo que los franceses desarrollarán como la separación de poderes, pero por una vía un poquito menos tenaz que la Revolución Francesa. Si ellos se van a hacer por aquí, por este ladito, van a llegar a lugares parecidos, pero no van a tener que pasar por el régimen de terror y este tipo de cosas que los franceses sí vivieron de manera tan brava. No, ellos van a hacer esto. Ahora, Cromwell, entonces lo mismo. Desde el punto de vista de Inglaterra, Oliver Cromwell es uno de los personajes más importantes en su historia. Es el Lord Protector, es el creador del Parlamento, es el hombre que reforma la monarquía para siempre. Porque en su momento la monarquía estuvo suspendida, pausada, porque había decapitado a Carlos I, y mientras tanto forma el Parlamento. Cromwell también tiene un ingrediente que forma parte de la complejísima cultura de los ingleses, el puritanismo. Eso es bastante difícil de entender porque de las diferentes ramas del protestantismo hay una rama que son los puritanos.
En general todos lo son de una u otra manera, pero los hay que son más exagerados. Entonces a este man no le gustaban los vodeviles, ni el teatro, ni la Navidad, ni la rumba, ni la diversión, ni la dicha. Entonces va a volver eso una cosa muy severa. Esos puritanos los vamos a ver vestidos de negro hasta el cuello, con esos sombreros, zapatos de hebilla, adustas miradas, montándosela a las mujeres con toda. Porque ha complicado que es para una mujer el espíritu de los puritanos, porque ella se vuelve el objeto de todo pecado al no reconocer a la Virgen dentro del el espíritu de lo místico, de lo sagrado. La mujer no tiene de dónde agarrarse cósmicamente en el tiempo de los puritanos, así que va a ser difícil la vida para las mujeres en los tiempos puritanos. Muchos de estos puritanos formarán parte de las 13 colonias que van a crear en el futuro los Estados Unidos, y por eso los gringos también son puritanos, por esa vía, por la vía de los barcos que llegaron con sus hebillas y sus sombreros, estos así. Entonces, ese puritanismo es una cosa delicada, porque también hace que puedan llegar a ser extremadamente conservadores en sus costumbres y radicales en sus prohibiciones, ¿sí? Igual que pueden llegar a ser tan vanguardistas y tan libertarios, pueden ser tan extremadamente conservadores y pueden ser de lo uno y pueden ser de lo otro. Este es un pueblo bien contradictorio y bien complejo. With Cromwell at the helm, he screamed, "You butchers, remember poor Divine, and Cromwell, protector of the realm." And now I go with flowers to see my lovely Anne. I go and tell her that her death was not in vain. I tell my children about the Lord Protector and how he saved our people from the sin. Entonces luego de Cromwell continuamos otra vez con la monarquía, y una vez que la volvamos a instaurar va a estar ahí hasta nuestros días. Entonces, pero este man es muy importante para ellos. Para los irlandeses, el asesino de Irlanda es el que les prohíbe hablar el irlandés como lengua. Lo mismo que les prohibieron a los escoceses hablar el escocés como lengua. Esto va a ayudar a que el inglés se imponga a lo bestia, a las malas. O sea, van a poner a los pueblos sometidos a hablar la lengua del que los sometió. Eso es una agresión máxima. Por eso es que los irlandeses van a recuperar el irlandés como idioma en el Renacimiento celta. Los escoceses harán lo mismo, y los galeses exigen que mínimamente el príncipe de Gales hable galés, porque si no es una sinvergüencería. Entonces, ellos van a imponer el inglés como lengua en todas las islas y lo van a imponer después en todo el planeta. Pero para esta época ya tenemos un parlamento que primero tiene la Cámara de los Lores, es decir, de los nobles. Pero luego vamos a considerar al pueblo, no al pueblo raso, pero sí al pueblo medio. Y esa va a ser la Cámara de los Comunes. Es lo más parecido a una representación popular de lo que podamos hablar en estos tiempos, en donde el pueblo no tenía ningún derecho, pero esto ya es alguno, ¿sí me entiende? Porque hay un sistema de consulta que no existía antes, que es el Parlamento con la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores hasta nuestros días. El rey se va a volver una figura importantísima de un simbolismo muy grande, pero el poder real va a mutar poco a poco hasta el Parlamento. Y por eso vamos a tener una figura que se llama el primer ministro. El primer ministro es el poder real. Más adelante lo vamos a tener. Es el poder real. Digamos, es el poder fáctico que está hablando con el Parlamento. Pero todo lo que pase entre el primer ministro y el Parlamento lo tiene que aprobar el rey. Sí, el rey no va a legislar en el futuro tal como tal, pero sí es la figura tutelar. Sí, todo esto lo entendemos en The Crown
O sea, toca ver The Crown, digamos, para continuar este capítulo, pues hay que verse todas las temporadas de The Crown, nada que hacer. Sí, así como nos vamos a ver Outlander, para los otros capítulos que quedan, para este toca verse The Crown, tempranito por la mañana, para que entiendan lo que significa la institución de la monarquía para los ingleses, porque ese es el hilo conductor de su historia desde la espada de Arturo hasta nuestros días. Hay que entender eso mucho para poder entender los ingleses. Entonces, ellos llegan a crear todo esto, ya se comen el parlamento de los escoceses y lo disuelven, el de los galeses y lo disuelven. Entonces disuelven todas las autonomías parlamentarias y políticas de Escocia, de Gales, y siguen luchando con Irlanda. Sí, sigue, porque es que Irlanda no se rinde. Irlanda hace rebeliones, todas las rebeliones que usted quiera. Irlanda no afloja, Irlanda no suelta. Sí, y eso va a llevar a que la guerra se extienda mucho tiempo, hasta que finalmente parten Irlanda en la rebelión de la Pascua, que nos va a llevar primero a la existencia de Irlanda República como tal, pero una parte va a quedar del lado de Inglaterra. Una parte, o sea, el pacto es el siguiente: o ustedes aceptan esta partición o los exterminamos. Así va. Es bueno, señor. Pues así a las buenas. By myself I'd be in Articoon, where the mountain stands away, and 'tis I would let the Sunday go. In the cuckoo's glen above the bay. Entonces, la parte norte de la isla va a quedar anexada, unida y formando parte de Inglaterra, digamos, del Reino Unido. Entonces, aquí se nos van a armar muchas maneras de llamarlo. Cuando nosotros decimos el Reino Unido, estamos hablando de Irlanda del Norte, no Irlanda República, Norte, capital Belfast. Estamos hablando de Escocia, estamos hablando de Inglaterra y estamos hablando de Gales. Eso significa el Reino Unido, United Kingdom. Cuando nosotros estamos hablando de Inglaterra, podemos estar hablando solamente de Inglaterra. Cuando nosotros estamos hablando de la Gran Bretaña, estamos hablando de la isla. Ella solita, no necesariamente de Irlanda del Norte, porque esa es otra isla, sino de la isla ella mera, ¿sí? Que la podemos llamar Gran Bretaña. Por eso se llaman tan diferente muchas veces, pero la bandera es la misma y el proyecto es el mismo. Entonces, de aquí en adelante todo se va a llamar Royal, Real. Entonces la Real Academia, entonces ya una vez que ellos se unifiquen, ya una vez que ellos, si usted es inglés, ellos se unificaron. Si usted es escocés, galés o irlandés, ellos fueron sometidos. Para efectos prácticos, los ingleses no distinguen mucho entre una manera u otra. Esto ya está formado y esto ya está montado. Y una vez que esto está montado, ellos van a empezar a crear The Royal Academy of Science, y la Real Sociedad es lo que va a hacer de los ingleses una potencia científica. Ellos se van a inventar el empirismo como corriente filosófica. Es un invento inglés, aunque Hume sea escocés. El empirismo es la verificación a través de la experiencia de cualquier conocimiento humano. Eso tiene tres partes: contigüidad, regularidad y sucesión. Es decir, para que yo sepa que una cosa tiene causa y efecto, tiene que pasarme siempre que lo haga y una vez y en el mismo orden en que lo haga. O sea, si yo puedo decir que me quemé porque puse la mano encima del fogón, tengo que quemarme la mano cada vez que la ponga encima del fogón y después de haberla puesto, o si no, no es por eso que me quemé. Total, con esto van a sacar el método científico. Con el método científico van a desarrollar la ciencia. Con la ciencia van a desarrollar, combinado con las exploraciones y la cantidad de desarrollo científico, lo que va a ser Hume, Locke, Francis Bacon, que va a ser muy importante, Berkeley,
Todos ellos van a desarrollar un pensamiento filosófico muy importante. Los ingleses van a ser importantes en la filosofía, van a ser importantes en la economía y van a ser importantes en la historia. Entonces, ellos con el método científico van a desarrollar una manera de entender el mundo a través de la ciencia, van a combinar la tremenda armada con una exploración por la tierra que va a terminar creando un imperio muy grande, van a determinar qué es la geografía y ahí es cuando vamos a dar la vuelta. Una vez que los ingleses hayan conquistado medio planeta, cuando ya se extiendan por lo que en el futuro va a ser Estados Unidos, Canadá, la India, Nueva Zelanda, Tasmania, Kenia, Sudáfrica, en el futuro Ghana, Jamaica, Barbados, Islas Vírgenes, Islas Sandwich. O sea, esto es una cosa muy grande, el Imperio Británico. Eso es otro capítulo, otro día les cuento la historia de ese imperio, pero mientras lo hacen y entre la Royal Geographical Society, que son los de que van a explorar los extremos de la Tierra, el capitán Cook va a llegar a Australia y ellos van a circunnavegar el Cabo de la Buena Esperanza y le van a dar la vuelta al planeta. Cuando ellos lleguen a conquistar el imperio que ellos van a conquistar, ellos van a montar el centro del mundo en Londres. Y ellos van a montar los meridianos, como unos son unos navegantes tan duros, entonces van a montar los meridianos y los paralelos. Primero los meridianos, nos vamos a demorar un ratico hasta que hagan los paralelos. Y ese meridiano los meridianos y los paralelos son líneas imaginarias que construimos para podernos orientar en la navegación, mucho antes de que existieran los satélites y el GPS. Entonces, estas líneas, que son una convención coordenada que todos los barcos de la Tierra tienen para podernos poner de acuerdo, ¿sí? Son ellos los que se las inventan. Y como son ellos los que las inventan, ellos dicen dónde empieza. Y eso empieza más arribita de Londres en un lugar que se llama el Meridiano de Greenwich, en el lugar que se llama Greenwich. Y ahí se determina la hora de la Tierra. Así de simple. Entonces, a la hora que ustedes estén oyendo este podcast, esa es la hora que está determinada desde Greenwich. Como ellos le van a dar la vuelta al mundo en una empresa imperial gigantesca, lo que quede cerca de ellos se va a llamar cercano y lo que quede lejos de ellos se va a llamar lejano. Por eso existe el cercano, mediano y lejano oriente, porque es desde Londres. Cuando en la China antigua había que ir hasta el lejano occidente, porque lo que era lejano era occidente. En Cusco, Cusco era el ombligo del mundo y el Tahuantinsuyo eran los 4 extremos de la tierra, del mundo de los incas. Cada cual pone el imperio donde dijo y la tierra se llama como les parezca. Entonces estos mapas donde el norte es tan grandote, tan grandote, tan grandote y el surecito se achica, a pesar de que América Latina es enorme y el África enorme, se ven chiquitas al lado del norte, esos mapas los hicieron ellos, eso es la progresión Mercator. Ellos inventaron la geografía que conocemos y se inventaron las etapas de la historia. Y las pusieron de acuerdo con las que ellos habían tenido. Por eso andamos con una Edad Media por todas partes que solo le pasó a ellos, a los italianos, a los alemanes y a los franceses. Y eso resulta que el mundo está en la Edad Media cuando resulta que aquí había incas, mayas, aztecas, guptas en la India y los mejores imperios Tang y Song en China. Para ellos era la Edad Media. Entonces ellos van a lograr universalizar su relato a través del relato del imperio que van a esparcir por toda la tierra. Entonces, cuando eso pase, lo que pasa en Londres va a pasar en todas partes, porque ellos serán el corazón del imperio y por eso se va a universalizar el inglés. Pero para que lleguemos a esto, nos vamos a tener que inventar una cosa que parte el mundo en dos. Es un invento inglés, se llama la Revolución Industrial. Una vez que esta gente se invente la revolución industrial, una vez que la ciencia de Newton y todas estas exploraciones científicas las logren aplicar en una transformación de la máquina
y empiecen a crear los telares mecánicos y empiecen a reemplazar el trabajo de miles de hombres con una máquina, algo como que estaría a punto de pasarnos con la inteligencia artificial, que va a reemplazar el trabajo de millones de seres humanos en el mundo actual. Eso va a pasar con la revolución industrial. La revolución industrial, una máquina va a hacer el trabajo de miles y miles de hombres y de mujeres. ¿De dónde van a sacar ese billete? Del azúcar, de las plantaciones de azúcar, del trabajo esclavo. Es el trabajo africano, es el trabajo esclavizado, es el azúcar de las islas del Caribe lo que va a generar la riqueza para hacer la revolución industrial. Este proyecto está teñido de sangre desde el principio, porque viene del trabajo esclavizado de los pueblos africanos, llevados por el mundo entero para trabajar hasta el último día de su vida en la generación de una riqueza inmensa que se va a invertir en una industrialización que va a cambiar el planeta, porque ahora el vapor y luego el carbón van a generar una forma de riqueza, de trabajo y de transformación que nunca antes habíamos visto. Esto no tiene antecedentes en la historia del mundo. O'er the hills and o'er the plain, through Flanders, Portugal and Spain, King George commands and we obey, over the hills and far away. When duty La revolución industrial. Y la revolución industrial va a empezar a crear cosas en serie. Más adelante serán las cadenas de montaje, y en la medida que los Estados Unidos, después de que se independicen de los ingleses, van a crear ellos su propio mundo industrial, que es el que va a ganar la guerra civil. La industrialización se va a imponer en el mundo, pero sus centros van a ser pocos. Lo que va a ser global son las materias primas que se necesitan para llegar a que ella se expanda, que es otra cosa. Entonces la revolución industrial sitúa a la Inglaterra en el corazón del planeta Tierra, y ahí es cuando le cogen una ventaja histórica al resto de los pueblos europeos de siglos, de años luz con la revolución industrial. Quedan pero adelante, adelante, adelante de todo el mundo. if I should fall to rise no more, as many comrades did before, then ask the fifes and drums to play, over the hills and far away. O'er the hills and o'er the main, through Flanders, Portugal and Spain, King George commands and we obey, over the hills and far away. Ellos se habían integrado a la historia de Europa con los normandos. Ahí es cuando dejan de ser unas islas allá arriba y se convierten en unas islas que tienen una interacción directa con Europa a través de los normandos. Y ya después con el tiempo de la reforma y todo eso van a interactuar con Europa, porque siempre es esa tensión, ¿no?, entre ser británico y ser europeo. Pues esa tensión todavía existe, o si no, no había pasado el Brexit. O sea, esto todavía no es ni siquiera claro. Sí, ellos tienen su propia historia británica, pero tienen una historia europea. Y a ratos una y a ratos otra. Con la revolución industrial le van a ganar la partida a Europa. Y le van a dar 3 vueltas a los europeos. Los españoles hace rato perdieron esta batalla. Sí, y le van a dar 3 vueltas a los europeos. Los franceses los van a alcanzar. Relativamente los van a alcanzar. Pero los ingleses están, mejor dicho, ¿qué te digo? Lejos, lejos, lejos. Entonces, con esto es que montan el imperio, con las manufacturas. Con eso es que llegan a la India y van a sustituir toda la cultura de los telares a mano por las manufacturas. Por eso es que cuando Gandhi vaya a luchar por la independencia de la India del Imperio Británico, lo va a hacer volviendo a los telares manuales, dejando por fuera las manufacturas. La manufactura de los tejidos, los paños, van a tomarse el mundo. Y además se van a inventar otra cosa con lo que van a comunicar el planeta todo, todito, todito. Los trenes. El ferrocarril es un invento inglés.
Con eso van a hacer el ferrocarril de la India, van a hacer el ferrocarril entre ellos, con esos que los Estados Unidos va a unir el este y el oeste en un proyecto de unificación de nación que es el ferrocarril. El ferrocarril va a ser un invento poderosísimo y con el ferrocarril la novela, porque la gran novela se va a desarrollar en la época de los ferrocarriles, la gente pasa mucho tiempo sentada y necesita hacer algo. Entonces leen, ¿sí? Y estos son unos, pues si son storytellers, si son contadores de historia, ¿cómo te parece que van a ser de novelistas? Pues los más, ¿sí? Los más son ellos. Entonces universalizan su historia y así es que ellos van a pasar de ser unas islas frías y remotas que quedan en la esquina última del Imperio Romano a ser el corazón del planeta y uno de los pilares fundamentales de Occidente, porque van a ser un imperio muy grande. Van a llegar a la India, cuenta la leyenda que un médico había salvado a la hija de un marajá y el marajá le dijo, mire, yo hago cualquier cosa por usted, pídame lo que quiera. Y él dijo, no, yo para mí no quiero nada, pero ¿sabe qué? Déjeme desembarcar unas telas que tengo yo aquí en este barco y se las vendo. Entonces se las vendió, entonces dejó las telas allá, pero era muy complicado dejarlas así sin vigilancia, entonces llevaron unos soldados para que las cuidaran, pero estaban muy lejos de Inglaterra, entonces mejor fabricarlas allá. Y les fueron montando la industria textil a los hindúes, desbarataron toda su tejido natural, triangularon la sociedad, era Calcuta, era lo que era Mumbai, Calcuta y Madras, y se tomaron la India, se metieron en el momento que estaban las luchas entre los mugoles y los marajás, y se meten ahí, y una vez que conquisten la India tienen montado el imperio, porque la India va a ser el corazón del imperio. De ahí en adelante ellos van a definir todo. Cuando cambien las fuentes de la revolución industrial, de las fuentes de petróleo, de las fuentes de carbón a las fuentes de petróleo, van a determinar la importancia del Medio Oriente. Van a tener una reina, ellos tienen unas reinas muy tremendas, van a tener una reina que se llama la Reina Victoria. La reina Victoria va a gobernar 60 años durante el siglo XIX y como es tan tremenda, la era de ella se va a llamar la era victoriana. La era victoriana va a ser el tiempo más importante del Imperio Británico, va a imponer sus costumbres, va a imponer su puritanismo también, porque la idea de la familia de papá, mamá, niño, niña, de paquete que nos venden, eso es la familia victoriana. La moral era la moral victoriana. Esa es una época durísima de la novela, que es también la época en que ellos se desdoblan y empiezan a tener monstruos, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sí, Jane Eyre con esa loca de baja dando alaridos, o también van a tener las historias de más adelante de Dorian Gray. Ese puritanismo que les digo que tienen hace que se desdoblen, porque va contra la misma condición humana. Entonces van y le salen unos monstruos por allá rarísimos, Blackstone, termina siendo Drácula. Ellos tienen muchas cosas, ¿ve? También tienen monstruos, también pueden ser vampiros. Eso no es problema en Londres. Londres va a ser el corazón del planeta y todo va a tener que ver con los ingleses, por el imperio tan impresionante que van a hacer a partir de la revolución industrial. Entonces en el siglo XIX esto llega al momento más impresionante de todos y ahí es cuando les digo que 1 de cada 5 habitantes del planeta Tierra llegó a ser súbdito de la Reina Victoria. Ellos tenían primeros ministros entonces Disraeli, para que Victoria no se sintiera mal, porque tenía que hacerse detrás de Francisco José, el emperador del Imperio Austrohúngaro. Bueno, pero qué pena con Victoria que se haga detrás de Francisco, a la que vergüenza. Entonces la va a nombrar para que ella quede contenta y regia, emperatriz de la India. Hazme el favor, la fina coquetería de este detalle. Total, queda emperatriz de la India.
Entonces, de ahí en adelante la literatura, Rudyard Kipling sobre la India, y esta gente va a generar de verdad una novela impresionante, 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 y van a generar la geografía, y luego, como si esto no fuera poco, se van a inventar el fútbol. Y si hay algo que realmente universaliza el planeta Tierra, es el fútbol. Ese es un invento inglés. No era que ellos no hubieran jugado a la pelota antes, no era que los afganos no tuvieran un juego parecido, que los mayas no tuvieran un juego parecido, que los aztecas no tuvieran un juego parecido, pero ellos lo reglamentaron. Y dijeron que es penalti, y que se vale y que no se vale. Y con eso se tomaron culturalmente el planeta. O sea, imagínense un pueblo que se inventa el fútbol, con eso le digo. Pero también se inventan el cricket. Para nosotros no es tan importante, pero en la India y en Pakistán el cricket es de dar alaridos. Entonces hay una película que se llama Lagan, de un impuesto onerosísimo que le cobran a una comunidad en la India, que ante la miseria que produce deciden jugarlo en un campeonato de cricket. Si el juego lo ganan los hindúes, no va a haber impuesto durante 3 años, y si lo pierden tienen que pagar esos 3 años. Lagan se llama la película y es una de esas producciones maravillosas de Bollywood. Pues esta gente va a imponer su relato. Entonces el rey Arturo va a llegar a todas partes. Y en los bosques de Sherwood y Robin Hood a todas partes. Y el teatro de Shakespeare va a recorrer todos los tablados de teatro de la tierra. Entonces el siglo XIX es el siglo más poderoso para Inglaterra. No hay nadie como Inglaterra en el siglo XIX, y ahí es cuando la monta Occidente de lo que la montó Occidente. Entonces estas islas de donde arrancamos ahora están desbordadas, y son los puertos, es Manchester, es Liverpool, es Bristol, es de donde van a salir los grandes, la gran revolución industrial que ellos van a hacer. Esto va a traer mucha miseria, ¿no? Los niños van a quedar en unas condiciones absolutamente desprotegidas de la revolución industrial hasta cuando Charles Dickens en sus libros muestre desde la tragedia más grande la desprotección de los niños y se creen las primeras leyes de protección de la infancia. Esto va a generar una situación tan dura para las mujeres que las mujeres en Inglaterra serán de las primeras, no las únicas, pero de las primeras mujeres que van a luchar por el derecho al voto, las sufragistas. Y es precisamente por el derecho de las sufragistas, y cuando ganen esa lucha, después del sacrificio inmenso en la Primera Guerra Mundial, que el voto empezará a considerarse en todo el Imperio Británico. Por eso es tan importante, porque lo que triunfa allá se va a conocer por el planeta. Entonces, la lucha de las sufragistas va a ser algo que nos permita a nosotras poder votar en el futuro. Si esa pelea no se da en Inglaterra, muy difícil que se hubiera dado en otros lados, porque esto era el imperio en ese momento. Entonces están las sufragistas también, las enfermeras, Florence Nightingale, la dama de la lámpara que aliviaba el sufrimiento humano en la batalla, en las guerras de Crimea, que después va a reglamentar la enfermería como una profesión. Entonces hay cositas varias que ellos van a entregar, y sus pintores, Turner y todo eso. Entonces, como ellos van a recoger cosas de todas partes del planeta, pues tienen los mejores museos. El Museo Británico pues es una mezcla entre la genialidad y el saqueo. Uno no sabe si eso es un guaqueo, la cosa más impresionante, o una muestra de lo que es el mundo, ambas cosas. Sí, porque hay pedazos de templos de la India que uno ve el hueco en el templo y el pedacito en el Museo Británico. O la sala 7 y la sala 8 de Grecia, completicas, que se las llevaron para allá, y Melina Mercury murió buscando la devolución de la sala 7 y la sala 8 de Grecia. Entonces, la piedra Rosetta ni siquiera la tienen los egipcios, que tienen un afiche nomás ahí a la entrada del museo. Ni siquiera la tienen los franceses, que fueron los que la sacaron y de ahí desarrollaron la forma de entender los jeroglíficos y descifrarlos. Está en el Museo Británico, te comento. Entonces, bueno, así lo que usted quiera está en el Museo Británico. Entonces, bueno, la discusión ahorita sobre si eso es de ellos o del resto de la tierra es parte de las cosas que se discuten en este momento. También los alemanes se llevan las fachadas enteras, pues así pero completicas, y ahí pan y la ponen la fachada, como si se llevaran la fachada de la casa de uno y uno la encontrara en un museo. Solo que hace un ratico más. Entonces, ellos tienen de todo, desde los monstruos hasta los genios.
¿sí? De todo tienen ellos. Entonces resulta que después de la revolución industrial viene la gran geopolítica, el gran juego entre Turquía y Rusia y Inglaterra. Se van a meter en Afganistán, se van a meter en todas partes, se van a meter en la China, van a hacer estragos en la China. Le van a prohibir la entrada a los perros y a los chinos, van a crear las guerras del opio, que va a ser uno de los capítulos más vergonzosos, porque les van a quitar los puertos, los van a obligar a recibir el comercio del opio, una adicción brutal porque los chinos no quieren comprarles, entonces los vuelven adictos, ellos prohíben el comercio del opio, les declaran la guerra, les quitan Shanghái, les quitan Hong Kong y los ponen a pagar impuestos por sacar productos de su propia tierra. Entonces, bueno, la historia del imperio es otra cosa. Luego se meten en las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial ellos de verdad que no querían meterse en la guerra, pero ellos habían prometido la neutralidad de Bélgica. Y en la medida en que los alemanes rompen la neutralidad de Bélgica, los ingleses se van a meter en la Primera Guerra Mundial. Ahí pierden a toda la nobleza. Y ahí es cuando Tolkien, hastiado de las trincheras y buscando un mundo de palabra, de honor, de verdad, de lealtad, crea El Señor de los Anillos, primero el Hobbit y luego El Señor de los Anillos, cumpliendo la palabra de sus compañeros con los que había creado un círculo mitológico y la mayoría de ellos murieron en batalla. Después, también contra su voluntad, porque ellos tampoco la querían, va a venir la Segunda Guerra Mundial. Ellos que son tan guerreros y armaron tantas guerras en tantas partes de la tierra, ellos que armaron el lío del Medio Oriente prometiéndole a dos pueblos la misma tierra, ellos no querían meterse en las guerras mundiales, de verdad que no querían, pero las dos guerras mundiales se metieron con ellos. Y en la Segunda Guerra Mundial ellos van a defender solitiquiticos durante un tiempo antes de que Estados Unidos entrara a la guerra, antes de Pearl Harbor, antes de que la Unión Soviética fuera atacada por los nazis, cuando toda Europa había caído, cuando todos los ejércitos estaban cercados, Inglaterra resistió. Y en la batalla de Inglaterra no pudieron entrar los alemanes, y eso lo hemos contado muchas veces. Y ahí de ahí es donde viene el rock inglés y vienen las palabras de Churchill de solo tengo para ofrecerle sangre, sudor y lágrimas, y el sacrificio del pueblo inglés, lo que les da una identidad histórica a un costo brutal. Y de ahí es que van a crear el estado de benefactor, de la seguridad social de la cuna hasta la tumba. Van a perder el imperio, lo pierden después de la Segunda Guerra Mundial, pero pasarán a ser un imperio cultural, porque va a ser la época de los Beatles, de los Rolling Stones, de The Who, de Led Zeppelin, o sea, de todos los grandes, ahí uno se puede pasar el resto del tiempo nombrando los grupos ingleses en todas las diferentes modalidades, ¿sí? Ellos van a tener la BBC de Londres, y la BBC de Londres va a ser la única emisora que podía transmitir durante la Segunda Guerra Mundial que no estaba interferida por los alemanes, era la BBC. Más adelante va a salir de ahí la televisión, y de la televisión va a salir la industria cultural inglesa, que es la que nos va a conocer toda la cultura de Inglaterra, los grandes sellos disqueros. Entonces, cuando pierden el imperio, ganan la cultura planetaria, porque es cuando ellos desarrollan el rock, y en su contacto con la India, y toda la historia de los Beatles con la India, nos van a rescatar ese pueblo que ellos conquistaron durante tanto tiempo y no lograron entender, sino hasta cuando los rockeros dijeron, hey, ahí hay una gente de una civilización muy grande que ustedes no han conocido. Y así siguen los ingleses su historia, y van a seguir todo el siglo XX con sus servicios de inteligencia, el MI5 y el MI6, y por supuesto con James Bond al servicio de su majestad. Sí, que va a ser pues un clásico, con sus grandes actores, con Sir Laurence Olivier, con Sean Connery, con todo con Sherlock Holmes, con toda la gente que ellos le van a dar al mundo, con todas sus historias de monarquías, con sus tabloides, con todo eso. Y luego van a llegar a una época incierta, el Brexit.
Nosotros le dedicamos un capítulo completo y largo al Brexit, que toca que lo revisiten para que se puedan entienden de todo lo que está en juego. 3 años después, todavía se están acomodando en lo que significa salirse de Europa después de que finalmente lograron ser europeos, en esa tensión permanente entre ser y no ser europeos, y en una relación hasta ahora inquebrantable con los Estados Unidos que se forjó desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los gringos entraron a darle total y completa ayuda a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí se creó la relación especial, que después serían los servicios de inteligencia conjuntos. También ellos son los que van a tener a Alan Turing, a pesar de toda la injusticia que se cometió contra Alan Turing. Él es el inventor del computador como tal. Después ellos van a tener la gran revolución informática, serán parte de eso, aunque tenga su lugar en los Estados Unidos, serán parte de eso. Durante la Segunda Guerra Mundial se van a inventar una cosa que es absolutamente definitiva, el radar. Con el invento del radar ellos le van a cambiar el curso a la guerra, porque van a derivar a los aviones alemanes mucho antes de que sean vistos, y el sonar, la guerra submarina. Entonces ellos tienen un montón de historias de nunca acabar. Llegamos hasta el Brexit, estamos todavía acomodándonos después de eso. ¿Qué será? Ellos siguen en la OTAN, son una parte muy importante de la OTAN, porque el Atlántico Norte es el de ellos. No están en Europa. Y en este turbulento e incierto mundo que estamos al momento del relato, pues ellos están buscándole la comba al palo. Siempre detrás de Estados Unidos lograron hacer la paz con los irlandeses después de 500 años y lograr tener de alguna manera una forma de continuar juntos en una situación que no sea una guerra eterna, que era insostenible, tanto para los irlandeses como para los ingleses, para los católicos como para los protestantes, un pueblo que entendió por primera vez que no era viable una guerra por generaciones y generaciones y siglos, sembrando futuras semillas de odio que alcanzarían otros para convertirlo en tragedia. Eso lo entendieron ellos. Entonces, bueno, aquí llegamos hasta el Brexit y hasta esta época con la historia de esta isla de abajo, Inglaterra, que es de donde va a salir un gigante que le va a dar la vuelta al mundo y va a determinar la hora y la geografía. Entonces, desde la era isabelina, la era victoriana, la universalidad del Imperio Británico, las 2 guerras mundiales, Churchill, la Guerra Fría, los servicios de inteligencia, Alan Turing, el computador, los Beatles, los Rolling Stones, David Bowie, el pop, el Brexit y todas las vicisitudes de esta isla que va a determinar en el mundo la hora y la geografía en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, y la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.